Hoy los invito a meditar sobre la oración que siempre rezamos al final del rosario, la Salve Regina o Salve. Hermosa oración cuyo autor es todavía desconocido. Ha sido de hecho atribuida a muchos, a más de 10 autores. Algunos dicen que la compusieron los apóstoles, otros que San Atanasio, otros que San Juan Damasceno, otros que San Bernardo, etcétera, etcétera. En el cielo nos enteraremos. Lo cierto es que apenas compuesta, esta oración pareció tan bella y tan conforme con el sentimiento del pueblo cristiano que se difundió con rapidez única en la historia de las oraciones cristianas. De hecho, San Bernardo la mandó rezar a toda su orden cistercense. Y los trapenses, que son los cistercenses reformados, cuando cantan la salve, lo hacen con una solemnidad emocionante. Es el último acto del día que ellos realizan después del canto de las completas. Están en la iglesia, están reunidos los monjes allí, la iglesia casi toda a oscuras, cuando he aquí que frente al coro, encima del altar, la imagen de la Virgen se ilumina. En ese momento todas las miradas se dirigen hacia aquella dulce visión y el canto de la salve se eleva al trono de la Reina Celestial, cantado con majestuosa lentitud. Terminada la última palabra, que es María, la luz se apaga y los monjes, con aquella cándida visión en la mente y en el corazón, se van a descansar. Les aconsejo escuchar y aprender, si pueden, la salve en su idioma original, el latín, que los católicos han cantado por más de 1000 años en las bellas melodías gregorianas. El gregoriano es el canto más hermoso que ha creado la Iglesia, porque no sigue un ritmo como las canciones modernas, sino que es libre. Son melodías que, como pájaros, vuelan libremente, suben y bajan como ángeles y expresan, mejor que cualquier otro estilo de música, un corazón enamorado. En el 1500, cuando aparecieron los protestantes, el rezo de la salve era ya universal en toda la Iglesia. Por eso Lutero, furioso, pronunció en 1522 un gran discurso donde bramó: ¿quién podría demostrar que María es nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza? Por eso, contra estos falsos reformadores se levantaron grandes teólogos. Uno de ellos, Agustín de Alfeld, escribió una demostración de la ortodoxia de la salve con más de 300 pasajes sacados de la Biblia, de la Escritura. Incluso el Papa León XIII, en 1884, mandó que los sacerdotes rezasen la salve al final de sus misas privadas. ¿Por qué es tan bella la salve? Esta belleza de la salve deriva del hecho de que es una oración profundamente humana, o sea, responde a todas las necesidades de nuestra naturaleza humana, que sangra todavía por las llagas del pecado original. Se puede dividir en 10 partes, en 10 súplicas. La primera súplica es del siervo dirigido a la reina: Salve Regina, salve Reina. La segunda es la súplica de nuestra miseria: Madre de misericordia, porque la misericordia socorre la miseria. Tercero, es el recurso instintivo del hijo a la madre, que es la fuente de la vida. Vida la llamamos. Cuarto, la oración del que está amargado. Dulzura la llama la Virgen.
Quinto, aquel que se siente desesperado, esperanza nuestra. O los que nos sentimos, sexto, nos sentimos desterrados en este mundo. A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. Séptimo, los que gemimos en este mundo. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Octavo, los que nos sentimos reos, dirigiéndonos a la abogada que está cerca del juez supremo. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Noveno, los que nos vemos amenazados por el espectro de la muerte o del infierno. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Décimo, finalmente nuestra confianza se apoya en sus tres admirables cualidades: la clemencia, la piedad y la dulzura. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Es difícil encontrar una oración más humana y en consecuencia más cristiana, más bella que esta. Comienza con una explosión de llanto y acaba en un éxtasis del paraíso. Nuevamente les aconsejo leer el magnífico libro del gran doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio, Las Glorias de María, donde él explica maravillosamente la salve. Ahora, ¿cuál es el fundamento de todo esto? ¿Por qué la Virgen tiene tanto poder, poder de reina? Salve reina, le decimos. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento está en la Biblia. Salve, llena de gracia. Ese es el fundamento. Llena de gracia. Miren, los teólogos comparan la gracia que tuvo la Virgen a la de todos los otros santos, y dicen estos estudiosos que la gracia inicial de la Virgen, o sea, la que ella recibió en el primer segundo en el que comenzó a existir en el seno de Santa Ana, su madre, esa gracia que ella recibió superó no solo la gracia inicial de los santos, sino también la gracia final de cualquier ángel o santo. O sea, desde el primer segundo ella tuvo más gracia que todo el paraíso junto. ¿Quiénes afirman esto? San Alfonso María de Ligorio, San Juan Eudes, los cardenales Villard y Billot, etc. Y los papas. En la bula Ineffabilis Deus, cuando se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, Pío IX escribía así: el Dios inefable preparó a su Hijo unigénito una madre, y tanto la amó que con un particularísimo afecto encuentra agrado en ella sola más que en todos los otros seres creados, por lo cual la enriqueció tan admirablemente sobre todos los espíritus angélicos y sobre todos los santos, con tal abundancia de gracias celestiales, que tuvo una plenitud de inocencia y de santidad que, más grande, nada puede concebirse después de Dios, y que ninguno fuera de Dios puede comprender. Y el pontífice está hablando aquí del primer instante de la existencia de la Virgen. Y el Papa León XIII, en la encíclica Magni Dei Matris, escribe: la Madre de Misericordia nos socorre siempre y derrama sobre nosotros los tesoros de aquella gracia de que Dios la colmó con plenitud desde el principio de su existencia, para que fuese digna madre suya. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios le dio tanta gracia ya desde el primer segundo de su vida y no más tarde? Porque Jesucristo a María Santísima la amaba desde su primer instante como a su futura madre, más que a todas las criaturas juntas al término de su vida. Además, estaba destinada a comunicar la vida sobrenatural de la gracia a todas las criaturas, ángeles y hombres. ¿No debía entonces superar desde el primer instante a todos?
La llamamos mediadora universal, porque todas las gracias para todas las criaturas vienen a través de ella, ya sea para los ángeles o para nosotros los hombres. Llena de gracia. Ahora, ¿significa esto que la gracia de María ya no podía crecer como la nuestra? Nosotros tenemos que crecer en la gracia, tenemos que ir regando ese árbol que Dios ha plantado en nosotros. No, la Virgen era llena de gracia, pero esa plenitud es relativa, o sea, tenía más gracia que todos los ángeles y santos juntos, pero toda gracia, por muy grande que sea, siempre puede crecer. Por eso la Virgen siempre, todos los días, creció incluso más en la gracia. Excepto Cristo, la gracia de Cristo era la de un comprensor, ¿no? O sea, ya Él veía a su Padre todo el tiempo cara a cara. La gracia de Cristo no podía crecer. Pero la gracia de María era la de un viador, los que caminamos todavía en este mundo. Entonces podía crecer y creció hasta el día de su asunción. Y aquí surge otra pregunta. ¿Pudo la Virgen alguna vez ver a Dios cara a cara, estando en esta tierra? Como se dice que Moisés vio a Dios cara a cara, que San Pablo subió al tercer cielo y estuvo en el paraíso un momento. ¿Qué les parece? Si este privilegio fue concedido a Moisés y a San Pablo, ¿se puede negar a María Santísima? Dice San Lorenzo de Brindisi, otro gran doctor, si la Virgen fue digna de concebir al Verbo eterno de Dios, de llevarlo en su seno, de darlo a luz en el mundo, de darle su leche, de hacer con él verdaderos oficios de madre, ¿no sería digna de verlo alguna vez como él es en sí? De lo contrario, se la hubiera juzgado digna de recibir de Dios un tesoro, pero no de contemplarlo ni de gozar de su vista, dice el santo. Entonces, la Virgen gozó del privilegio de ver a Dios cara a cara, no constantemente, sino en algunos momentos de su vida, como el día que ella nació, o el día de la encarnación de su Hijo, o el nacimiento de Cristo, o en la resurrección de Cristo, pudo ver a Dios cara a cara, pero también en el primer instante de que ella comenzó a existir, porque este instante fue el más importante de su vida después del momento de la encarnación en su seno. ¿Qué tal? Fue creada e inmediatamente vio a Dios cara a cara. Y no solamente eso, grandes teólogos dicen que la Virgen, desde el primer momento que ella comenzó a existir, tuvo el uso de razón, mediante la ciencia infusa per se, así llaman los teólogos, una ciencia infundida per se. Así pensaban los doctores de la Iglesia, San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio y otros. O sea, Dios podía ser una excepción. El ser humano necesita por lo general el cerebro, el órgano del cerebro, y la fantasía para poder pensar. Entonces Dios pudo hacer una excepción y conceder al alma de la Virgen, a su inteligencia, que en aquel primer instante pudiera entender. Como de hecho nos va a suceder a nosotros cuando nos separemos de nuestro cuerpo, ya no vamos a tener el cerebro, pero nuestra alma va a poder seguir pensando. Dios le va a tener que infundir las ideas. También Cristo, desde el primer instante que Él estuvo en el seno de su madre, tuvo esta ciencia infusa per se. Y como esta ciencia Dios la concede a modo de hábito, perduró siempre en la Virgen, durante todo el tiempo de su infancia. Lo más increíble es que en virtud de esta ciencia infusa, aun cuando ella dormía, podía ocuparse en contemplar y amar a Dios, y mereciendo así la gracia y creciendo continuamente en ella, aún mientras dormía. Por consiguiente, mientras exteriormente
parecía una niñita normal, como todas las demás, era completamente distinta. Era distinta porque desde el primer instante de su concepción conoció a Dios claramente. Por medio de este hábito, por esta virtud de la ciencia infusa, conoció la existencia de Dios, su belleza infinita, su bondad infinita, conoció las tres personas de la Santísima Trinidad, conoció el misterio de la encarnación del Verbo, de la redención del género humano por medio de la pasión y muerte en cruz. Por eso San Bernardino de Siena decía: el mayor teólogo que ha existido en el mundo ha sido la Virgen María. No solamente lo conoció a Dios, sino que amó a Dios con todo su corazón desde el primer segundo de su existencia. Lo amó sobre todas las cosas. Su primer acto de amor hacia Dios superó en intensidad el amor de todos los ángeles y santos juntos. Y allí, en ese momento, ella se consagró libre y perfectamente a Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros cada día. Por eso, desde el primer instante de su existencia, ella observó perfectamente el primer mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, etc. Y en Dios y por Dios comenzó a amar también perfectamente a todos los otros seres, a nosotros. Ya comenzó a cumplir el segundo mandamiento. De esto se sigue lo que afirma otro gran doctor, Gloria de España, San Juan de la Cruz. La Virgen Santísima fue elevada desde su origen al más grado alto de unión con Dios. O sea, lo que es la meta para los santos fue el punto de partida para María, que es la transformación de su alma en la voluntad de Dios, de manera que todo lo que ella hacía y quería era la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu Santo fue dueño desde el primer momento del alma de María Santísima. La movía en todas sus operaciones, en todo lugar, en todo tiempo y todo instante de su vida. Y eso implica también que ella nunca cometió pecado, ni mortal ni venial. En ella no existió como en nosotros la concupiscencia, que es la que trae anarquía a las potencias de nuestra alma. Y no solamente no cometió pecado, sino que, como enseña Santo Tomás de Aquino, practicó todas las virtudes que existen. Mientras que los otros santos, aún los más grandes, se han distinguido por una virtud o por otra, dice Santo Tomás, María Santísima se distinguió en todas y en cada una de las virtudes. Era un jardín místico en el cual florecen todas las virtudes. Por eso San Alberto Magno decía que, así como Noé tuvo la prerrogativa de ser el justo, Abraham de ser el fiel, José de ser el casto, Moisés de ser manso, Job de paciente, David de humilde, Salomón de sabio, Elías celoso de la ley, etcétera, etcétera, la Virgen superó a todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento en la práctica, no solo de un determinado número de virtudes, sino de todas. Llena de gracia significa eso. Termino con esa frase de San Buenaventura, otro gran doctor de la Iglesia, afirmaba hermosamente: la Virgen María fue tal que iluminó a toda la Iglesia y a todo el mundo con su ejemplo. Es como una luz puesta sobre el candelero del mundo. Si quieren conocer más sobre las virtudes de la Virgen, pueden leer el manual del padre Roschini, aunque son 2 tomos, este es uno nada más, que se encuentra online también. Y también les recomiendo, hoy que es la fiesta de la Madre Teresa de Calcuta, un libro que escribió el padre Joseph Langford, que vivió 30 años con la Madre Teresa, que se llama Al amparo de Nuestra Señora, que él dice que verla a la Madre Teresa era como verla a la Virgen. Eso debería decirse de cada uno de nosotros, sus hijos. Tenemos que tratar de ser imagen de la Virgen.
Por eso cuando cantamos la Salve Regina, no exageramos, sino que nos quedamos cortos, pues ella es la reina de todas las reinas.